Celestial, repita conmigo: Padre Celestial, en esta mañana, conforme a tu palabra, Isaías 10:26, yo declaro que a causa de la unción se empobrece, se rompe, se anula, se cancela todo yugo, toda ligadura, toda atadura de opresión en mi vida, en el nombre de Jesús. Y yo proclamo, conforme a la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso declaro que en mi vida hay libertad para recibir de Dios su palabra en el nombre de Jesús. Y yo aplico la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto sobre mi mente, sobre mis oídos, en mi corazón y en los aires. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Puede tomar asiento. Estamos en una conferencia. La primera parte fue el domingo anterior. Si usted no estuvo presente, yo le sugiero que adquiera el DVD, ya está disponible. Y si prefiere en audio, también está disponible a partir de la próxima semana. Se puede poner en contacto con las oficinas. Le sugiero que lo haga para que pueda entender esta segunda parte que vamos a tocar el día de hoy. De otra manera, quizás no va a poder tener toda la historia completa. La primera parte consistió en: ¿existen realmente las maldiciones hoy en día? Y ahí pudimos tratar de contestar por medio de la palabra de Dios muchas preguntas, muchos interrogantes, y pudimos entender por qué acontecen algunos sucesos en nuestras vidas o en nuestras familias que no logramos percibir de una manera natural, a menos que sea por el Espíritu de Dios. En esta segunda parte, la diferencia con la segunda parte de la conferencia de hoy es que en la primera revelo por medio de la palabra qué es, y en la segunda parte lo que vamos a compartir es cómo romper los pasos, cómo romper maldiciones en nuestras vidas o en nuestra familia. No sé si está lista la lámina. Esta es la segunda parte, rompiendo las maldiciones. Siguiente lámina. Vamos a ver el contenido para que tengan siempre una visión de qué es lo que vamos a cubrir durante la conferencia. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Segundo, vamos a hablar del Evangelio, que es poder de Dios. Y me encanta hablar del Evangelio porque el Evangelio es un mensaje de esperanza. Aquí vemos un testimonio. Si no fuera por el poder del Evangelio, la niña tal vez hubiera sufrido peores consecuencias. Pero siempre que se predique el Evangelio, siempre es un mensaje de esperanza. Y Nicaragua necesita como nunca un mensaje de esperanza hoy en día. Y ese mensaje no lo tienen los hombres, lo tiene Dios a través de su palabra, y es el Evangelio de Jesucristo. Tercero, vamos a hablar cómo romper maldiciones en nuestras vidas. Cuarto, los pasos de la liberación. Y quinto, al final vamos a hacer una oración un poco más amplia de lo que hicimos el domingo anterior. Y eso es todo lo que vamos a cubrir en este día de hoy, si Dios lo permite. Veamos el primer punto de introducción. Quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 11, primeramente. Cuando nosotros hablamos de romper maldiciones, cuando usted escucha conversaciones dentro del pueblo de Dios, o escucha de nosotros los líderes espirituales, que hablamos de liberación, y algunas veces hacemos algunas invitaciones a algunos retiros que tenemos espirituales con este propósito. Son retiros donde vamos a compartir principios de vida de la palabra de Dios, pero también lo que hacemos es poner herramientas en sus manos, y el Espíritu Santo con la palabra empieza a hacer una obra de liberación en la vida de la persona. Sin embargo, a veces vienen conceptos, y yo tuve esa lucha al inicio en mi caminar con Dios, cuando por primera vez escuchaba temas de liberación, y quiero aclarar que este es un tema que ha sido abusado y que quizás se ha perdido el equilibrio en algunas comunidades, y yo quiero ser sumamente cuidadoso con la ayuda de Dios de poderlo presentar y transmitir de la manera correcta, saludable, sana, sin perder el equilibrio y sin minimizar el contenido del mensaje. Porque el Evangelio, si usted no lo sabía, el Evangelio contiene liberación también. No solamente salvación para nuestras almas, también contiene el poder libertador para nuestras vidas. Jesús se proclamó como nuestro libertador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Él nos liberta. Los retiros no libertan a la persona. Es Jesús quien liberta a la persona. San Juan capítulo 11. A veces logramos batallar, quizás al principio por estar muy nuevos. ¿Cómo es posible que se hable de que necesito romper ciertas ataduras o ligaduras en nuestras vidas si entiendo que si conozco al Señor y entregué mi vida al Señor, entiendo que ahí se rompe todo? Vamos a la siguiente, aquí, déjelo ahí. La salvación de la persona no es suficiente para romper con maldiciones generacionales. Y aquí permítame aclarar esto para que no quede el pensamiento de que cómo es eso, ¿verdad? Se puede malinterpretar. Hay efectos o consecuencias producto de nuestra vida pasada que muchas veces nosotros venimos a lidiar con ellas aun cuando estamos en el Señor. Y aquí es donde puede entrar una pequeña confusión en el creyente, en la persona cuando entrega su vida al Señor, o por culpa de los pecados de nuestros antepasados. Vamos a la siguiente lámina para que veamos algunos ejemplos. Cuando una persona hace la oración de fe y la oración del pecador, su sangre nos limpia de nuestros pecados, pero no quita las consecuencias. Un ejemplo de ello, quizás una joven, por no conocer al Señor, creyó en las palabras del novio, se dio a la prueba de amor, sale un embarazo no deseado, ahora el muchacho no quiere saber nada de ella o se burló de ella y ella se ve de la noche a la mañana como una futura madre soltera y con toda la preocupación de qué van a decir de mí ahora. Y lo peor de todo, el novio, el pretendiente, ahora no quiere saber nada una vez que supo que quedó embarazada. Ella, por alguna razón, escucha el mensaje de esperanza del Señor a través del Evangelio, entrega su vida a Jesús. Sin embargo, las consecuencias están ahí, las consecuencias. El hecho de que yo entregue mi vida al Señor no va a invalidar mi embarazo, ¿sí o no? ¿Estamos claros de eso? Cuando venimos al Señor, Jesús perdona nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado, pero las consecuencias permanecen. Igual sucede con una persona que ha hecho mal uso del crédito, una persona que no ha administrado correctamente su finanzas, su economía, porque no conoce los principios de Dios, de finanzas de Dios. Y es un caos, su empresa quiebra, su negocio quiebra, su hogar se desintegra, su vida se desintegra también, y encuentra el mensaje del Evangelio de esperanza y recibe a Jesús en su corazón. Jesús lo perdona, Jesús lo limpia con su sangre, sus pecados, pero las consecuencias del mal crédito todavía permanecen en la vida de la persona. Igual si fuera el ejemplo de una persona promiscua que por alguna razón no se cuidó o por alguna razón no tomó las medidas de precaución adecuadas, adquiere el SIDA, conoce al Señor, el Señor lo perdona, pero las consecuencias del SIDA todavía están. Ahora, hay algo interesante e importante cuando conocemos a Jesús. Es el primer paso, es valioso, es determinante y es el inicio de un proceso de restauración, de sanidad y de liberación. Entonces, aclaramos el concepto. El hecho de que yo esté en Cristo no significa que automáticamente rompo todas las consecuencias, ataduras o ligaduras de una vida pasada o de una vida cuyas consecuencias estoy viviendo, pero que fue transmitida mediante herencia. Eso lo vimos en la conferencia primera y no lo voy a repetir. Señalé 3 versículos para soportar lo que estoy mencionando. Empecemos con con el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Oseas, que era un profeta menor, capítulo 8, en el verso 7, sembraron viento y torbellinos segarán. Esa palabra en el buen nicaragüense significa que el que siembra viento cosecha tempestades, ¿verdad? Bueno, Oseas lo había dicho primero que nosotros. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas de las consecuencias y efectos que nosotros estamos viviendo en nuestra propia vida, muchos de los quebrantos, muchos de las tristezas, muchos de las desilusiones, mucho del dolor que nosotros vivimos y experimentamos hoy en día no es producto de la vida, ni del destino, ni de la mala suerte. Muchos de esos son consecuencias de que yo he sembrado mal y hoy me corresponde a mí cosechar mal. Pero sin embargo he entregado mi vida a Jesús, he hecho la oración de fe, he recibido a Jesús como Señor, Él me ha perdonado, me ha limpiado, sin embargo sigo lidiando con algunas consecuencias.
Por lo menos tiene el 50% a su favor, que tener a Jesús en el corazón. Falta el otro 50%, que es el proceso en el cual usted y yo nos encontramos hoy en día. Y por eso Dios lo ha traído a esta conferencia, para que usted conozca qué son las maldiciones, cómo funcionan, qué efectos traen sobre nuestras vidas, qué áreas afectan, cómo se transmiten, qué señales puedo observar en una maldición, para poder identificar y poder reconocer y poder discernir que lo que me está sucediendo, que mi divorcio no es causa de que hay una tercera persona metida, que no es causa del ambiente, que no es causa del trabajo, que hay muchas personas donde hay muchas tentaciones, sino que es una secuela de una línea de maldición que opera generación tras generación. Repito, las bendiciones se heredan por generaciones, pero también las maldiciones se heredan. La siguiente lámina. San Juan capítulo 11. Quiero que me acompañen el verso 38 para ilustrar un poco más este principio de que nosotros necesitamos romper con maldiciones. Y para las personas que no estuvieron en la primera conferencia, la palabra maldición suena una palabra a veces negativa, fea, chocante al oído, pero la palabra maldición también se traduce cautiverio. Y cautiverio no es otra cosa que una persona condenada. Significa que es una persona que está atado, ligado en alguna forma o en alguna manera. Un ejemplo de esto puede ser la economía. Usted tiene un buen trabajo, usted tiene un buen ingreso, sin embargo sus tarjetas de crédito están topadas. Usted vive de arreglo de pago en arreglo de pago, vive endeudado, y no porque no tenga ingresos, sino que hay un cautiverio, hay una línea de cautiverio en la economía que necesita ser rota. Y no se rompe con otro préstamo, se rompe en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios. Igual, hay personas que no han logrado romper otro tipo de cautiverio. Puede ser un ejemplo, siempre lo menciono, el incesto, que muy poco se habla hoy en día sobre el incesto. Pero existe el incesto y a veces se manifiesta de generación en generación. Y cuidado, está sucediendo ya en el hogar suyo. Y no me refiero a los que están aquí, sino a los que me ven en televisión y me escuchan por la radio también. Esa línea de maldición necesita ser quebrantada y rota en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea de los ejemplos que hemos puesto, necesitamos romper con esas maldiciones. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, estamos hablando de Lázaro. Tenía una piedra puesta encima, o sea, estaba bien sellada la cueva. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Quiero que me ayude a describirlo, cómo salió Lázaro de la cueva donde estaba el sepulcro. Y Lázaro salió atadas las manos y atados los pies con vendas y el rostro como una momia envuelto en un sudario. Y Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, discípulos, ahora ustedes desátenlo y déjenlo ir. Aquí hay un principio que Dios enseña sobre el punto de liberación y romper maldiciones. Lázaro había recibido la palabra de vida por medio de Jesús, al igual que usted y yo. Cuando le dice Lázaro, ven fuera, aquí esa palabra, porque la palabra de Jesús tiene vida. Por eso la palabra de Dios en nuestra boca también imparte vida al que la oye. Usted tiene el poder en su lengua de dar vida o de dar muerte. Usted tiene el poder en su lengua de bendecir o de maldecir. Usted tiene el poder para construir vidas a través de una palabra que edifique al oyente, o usted puede destruir la vida de una persona con la manera que usted habla y se refiere a él. Espero que dentro del pueblo de Dios no sea esa una forma de vida, que nuestra boca siempre está destruyendo a las personas, está destruyendo la reputación de las personas, está destruyendo la autoestima de la gente, porque se convertiría entonces en un poder para maldecir a la gente. Nosotros hablamos palabra de vida. Dice el libro de Proverbios capítulo 10 y capítulo 11, enfatiza tanto la boca del justo que dice que se convierte en un manantial de vida la boca del justo. Por eso cuando usted está en una reunión, la gente quiere oírle hablar a usted. Porque en su boca siempre hay palabra de vida, siempre hay palabra de esperanza, siempre hay palabra de ánimo en usted. Si no lo hay, es tiempo de que hoy cambie su manera de hablar.
Igual en su hogar, ¿qué tipo de palabra, qué tipo de lenguaje? ¿Cuál es la primera palabra que sale de su boca en la mañana? ¿Será que es una mala palabra? Y cuando me refiero a una mala palabra, no me refiero a las malas palabras que existen hoy en día. Me refiero a una palabra con solo una palabra de denigrar a alguien. Una palabra que usted dirige en contra de una persona, contra el mismo día, contra usted mismo puede ser. Jesús le dice, ven fuera. Y el que estaba muerto con 4 días, un cuerpo deteriorado, un cuerpo ya probablemente con gusanos quizás, con mal olor. Por eso Jesús no permitió que los discípulos entraran a sacar a Lázaro, porque probablemente había mucho de donde contaminarse. Y Jesús siempre fue cuidadoso en eso. Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale. Si tenía atadas las manos y si tenía atados los pies, ¿cómo cree usted que salió Lázaro? ¿Volando? No, no era Superman. Probablemente caminó con dificultad, como aquellas personas que usan unas licras muy talladas, que no pueden subir una grada ni siquiera. Como haya salido Lázaro, lo que quiero enfatizar aquí es que Lázaro tenía vida, la vida que Jesús le estaba dando por medio de su palabra. Pero esa vida no podía ser expresada con libertad, ni disfrutada, probablemente solo los ojos movía, y hablándole quizás a Marta y a María, que eran sus hermanas, pero en sus ojos irradiaba la felicidad y el gozo de poder reconocer de que estuvo muerto y que ahora por el poder de la palabra de Jesús estaba vivo, pero no libre. Las manos las seguía teniendo atadas y los pies también. Jesús le dice a los discípulos, ustedes desátenlo. Aquí hay una luz para nosotros en este aspecto. Hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que han recibido la vida de Jesús. Sin embargo, hay muchas áreas de su vida. Algunos tienen atado el carácter, algunos tienen atado su mal temperamento, algunos tienen atado todavía, aunque están en Cristo, mienten a diestra y a siniestra. La mentira es una forma de vida. La mentira todavía son de los que creen que los negocios y la mentira comulgan. En Cristo Jesús la mentira no comulga con el negocio. Comulga la honestidad y la integridad. Comulga la transparencia y la rectitud. Los negocios en Cristo se hacen a la manera de Dios. Y entonces usted verá la recompensa de Dios. ¿De acuerdo? Hay personas que todavía están ligados en alguna manera, no han logrado romper una serie de aspectos de su vida, no porque no quieran, sino porque están bajo un cautiverio, y es lo que se llama maldición. Puede ser cualquier área de su vida de la que hemos mencionado en la conferencia anterior. Aplíquelo a su caso. Puede ser la rebeldía en su hijo. Pero ha llegado el día, y hoy es el día de salvación, para romper con esas maldiciones. Amén. Porque en Cristo Jesús se rompe toda maldición. Gálatas 3:13. Lázaro no podía expresar, quizás quería expresar su gratitud a Jesús. Quizás quería levantar las manos. Quizás quería brincar como alegría. Pero no podía. Jesús le dice a los discípulos, ustedes desátenlo y déjenlo ir. Esa es la labor que nosotros como líderes, y usted y yo también, porque es un discípulo del Señor, hemos sido llamados para traer libertad a las personas, pero es una libertad espiritual y es una libertad en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Si los discípulos no lo hubieran desatado, Lázaro hubiera seguido atado. Por eso es que Dios en su orden lo ha traído a una comunidad. Y dentro de esa comunidad hay un líder, hay un pastor. Jesús dijo a las ovejas que están fuera del redil hay que traerlas. Y en ese redil habrá un pastor. Usted tiene que estar bajo la autoridad espiritual de un pastor. Usted tiene que aprender a estar bajo la cobertura espiritual. No puede andar afuera libre como un llanero solitario. Su vida no rinde cuentas a nadie. El punto principal para poder ser verdaderamente libres es venir a Jesucristo. Siguiente lámina. Estamos en esta lámina. Veamos aquí algunos ejemplos sobre las buenas noticias que Dios nos da y podemos ver algunos aspectos del Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros puede elegir entre bendición y maldición. Deuteronomio capítulo 11, en el verso 26 al verso 28 dice así: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartare del camino que yo os ordeno hoy. La siguiente lámina.
Y voy a destacar una palabra que Dios pone delante de nosotros. Deuteronomio capítulo 30, en el verso 19 y verso 20. Quiero que lo lea conmigo ahora. Cada uno de nosotros puede elegir, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay una palabra clave en ese versículo: escoge. Dios nos da la libertad a nosotros de escoger entre la bendición y la maldición. Eso significa que la responsabilidad es delegada en nosotros. Ya no nos luce que nosotros empecemos a hablar que estoy bajo cautiverio. Ya no nos luce el que nosotros estemos diciendo, trato de hacer las cosas bien, pero sin embargo veo que hay un cautiverio en mi finanza, siempre estoy endeudado. Ya nos luce que podamos decir que en nuestro hogar empecemos a ver cosas que es un patrón de conducta en todas las generaciones. Papá lo tenía, el abuelo lo tenía, los tíos lo tenían, yo también lo tengo. Ya no luce eso, porque Dios nos da la libertad de poder escoger la vida para que vivas tú y ¿quién más? Y tu descendencia, porque Dios es un Dios generacional, no se lo olvide. Dios trabaja y Dios trata con las personas con generaciones. Dios no solamente lo ve a usted, Dios está viendo sus hijos, Dios está viendo sus nietos y Dios está viendo sus bisnietos. Cuando Dios habla de bendecirnos, en el libro de Proverbios usted va a encontrar que la bendición de Dios es la que enriquece, pero la bendición de Dios es la que alcanza aún a los nietos. Igual a maldición, no se le olvide que se transfiere. Entonces cada uno de nosotros puede elegir entre bendición y maldición. Cuando Dios habla, mencionaba esto el domingo anterior, cuando usted lea la palabra que habla de maldiciones, a veces se asusta uno cuando lee maldiciones que son tan severas de parte de Dios. Y uno dice, no puedo creer que Dios hable de esa manera tan severamente. Pero Dios, cuando habla de las maldiciones, nunca se está refiriendo al pueblo de Dios. Si usted pone atención, usted siempre va a observar que Dios habla de que las maldiciones van a aplicar y van a caer sobre las personas que desobedecen la voz de Dios, no para los que obedecen. Así que si usted está en desobediencia, o si usted no está observando los mandamientos de Dios, o usted está escogiendo, los conoce, pero usted decide y usted escoge no obedecerlo, entonces usted corre el peligro de que se expone a un cautiverio. Pero ya no es culpa de Dios, no es responsabilidad de Dios. ¿Cómo te va? Y hay quebrado como Dios quiere. Dios no quiere eso. Y hay aquí como Dios quiere. Yo no creo que Dios quiera que usted esté así. Cuando yo veo que Dios asocia la palabra obediencia con bendición y la palabra desobediencia con maldición, entonces está en nosotros la responsabilidad. La siguiente lámina. En ambos pasajes y en otros que podemos mencionar, siempre observaremos que Dios asocia la maldición con la palabra desobediencia. Yo mencioné en la conferencia anterior que hay 7 causas, pueden haber más, pero consideré que 7 eran suficientes para poder agruparlas todas, que provocan, originan, motivan, propician una maldición o un cautiverio en nuestras vidas. Rápidamente, 1, no oír la voz de Dios. No oír la voz de Dios puede ser porque desconozco lo que Dios dice con respecto a ese tema. Puede ser que nunca he oído hablar de eso. Muchas personas nunca oyeron hablar del diezmo y no saben que el diezmo es la que abre la puerta de los cielos sobre nuestras vidas. Y caminaron, aún caminando con Dios, de la mano con Dios, sé de gente que tiene buenos negocios, buenas empresas, pero no honran a Dios con su diezmo y su economía en el negocio siempre está quebrada. Están quebrantando un principio de Dios de la economía. Tal vez no la conocen la voz de Dios en ese aspecto, pero ese es el punto 1. El punto 2 es cuando nosotros ya conocemos, ya sabemos, pero escogemos con libre albedrío no obedecer la voz de Dios. Nos expone a un juicio. Tercero, hablamos de maldiciones autoimpuestas, ya mencioné algunos ejemplos. Con la manera de hablar usted se autoimpone, usted se marca a usted mismo, usted marca a sus hijos, usted marca su negocio. Usted profetiza vida o profetiza muerte con sus palabras. Cuarto, el ocultismo. Es otra, y esa es una conferencia que más adelante la voy a compartir con ustedes porque ahí voy a hablar en detalles cómo opera, cómo funciona y cómo se rompe también toda maldición del ocultismo en nuestras vidas. Pero también el practicarlo, y mencioné algunos ejemplos también sobre eso. Quinto, hablamos de herencia, ¿verdad? Que son transmitidas. Usted y yo no hemos hecho nada, pero nuestros padres y abuelos y ancestros y generaciones anteriores fueron quienes cometieron algún acto, algún suceso, algo, y que luego fue heredado a nosotros por herencia. Y séptimo, el anatema. Y eso tiene que ver con limpieza. Compartiré brevemente lo que me sucedió el lunes. El lunes, después de la conferencia, en la mañana, el domingo,
Salí a primera hora para Tegucigalpa, Honduras, en una misión de trabajo. Siempre cuando yo llego a un hotel, y quiero compartir esto con las personas que viajan porque quiero enseñarles este principio. Lo primero que uno hace cuando uno llega a una habitación de un hotel no es encender el televisor. Lo primero que uno hace es dedicar y consagrar ese lugar para Dios. Y si usted viaja a los departamentos y aún cuando usted asuma una nueva responsabilidad en algún trabajo, en algún negocio, en alguna oficina nueva, lo primero que usted debe hacer es consagrar, dedicar y santificar ese lugar para Dios. Y fue lo primero que yo hice en el hotel. Es lo que hago siempre cuando me hospedo. Viajo mucho por razones de trabajo, es parte de mi trabajo y siempre lo he practicado por muchísimos años. Gracias. Esa noche, al finalizar el día de reuniones, me acosté temprano porque estaba sumamente agotado. A las 11:30 de la noche estoy siendo despertado bajo una gran opresión en la habitación. Salmo 91, el verso 6, habla de huestes espirituales en las oscuridades. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico, no se lo olvide. Así como el reino de la luz existe, que es el de Dios, el reino de las tinieblas también existe. De pronto siento que algo cae sobre mi cuerpo y empiezo a batallar en medio de la noche y la oscuridad de la habitación. Y una vez que logro romper, después de varios momentos de estar luchando en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios y con la sangre del Cordero, logro romper con esa opresión que me cayó. Y la primera pregunta que me hice, Señor, ¿qué sucedió? Esto no es normal. Yo hubiera sido normal y lo hubiera esperado si no hubiera consagrado la habitación al momento que llegué. ¿Qué sucedió, Señor? Yo consagré este lugar. Que mientras tu hijo estuviera aquí, este lugar, que es una habitación, se convierte en casa de Dios para mí. Y la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y los ángeles de Dios están en este lugar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta opresión, esto que me cayó encima? Algunos no me van a entender lo que estoy hablando, otros sí. No obtuve respuesta, me puse a leer la palabra del Señor, empecé a declarar el Salmo 91 sobre ese lugar para terminar de romper y limpiar los aires. Al día siguiente en la mañana, normal mi devocional, en el día la reunión de trabajo, por la noche vuelvo. En la tarde, después de la reunión de trabajo, vuelvo a sentir la misma ataque y la misma presión. Y sigo preguntándome, ¿qué sucede, Señor? No obtuve respuesta. En la noche hago mi devocional, tomo un tiempo para leer la palabra de Dios y orar, y luego me acuesto a dormir. Pero antes de acostarme dije, voy a preparar la maleta porque tengo que ordenar algunas cosas. En lo que estoy abriendo la maleta, yo siempre ando un equipo portátil de audio, de música, porque yo ando mi propio equipo siempre. Porque a veces no hay nada que ver en la televisión saludable ni bueno, así que es mejor poner algo que me edifique y me ministre a mí, aun cuando duermo. Cuando veo la maleta y abro, vendo los montones de CD y DVD que ando ahí, cristianos, encuentro un CD que había utilizado en Osana Granada, en la serie del ocultismo que estábamos, y es un CD que yo utilizo de música, que es música satánica 100%. No es música subliminal, es música descarada, porque la letra de la canción, y si la han oído, se llama El Tango del Pecado, se llama esa canción del Grupo 13, Calle 13. Y dije, aquí está el anatema, no puede ser, yo andaba con el anatema conmigo. Lo andaba en el maletín con los CD y los DVD cristianos que yo andaba y con la Biblia también. Aquí está el asidero legal. En ese momento dijeron que no me va a dar pereza, pero ya estaba empijamado. Me quité el pijama, me puse la ropa, salí de la habitación. Esto no solamente lo voy a romper, lo saco no solamente de mi habitación, lo saco del hotel también este anatema. Y me fui y salí a la calle. Y ahí en la calle dije, en el nombre de Jesús, pum, apreté el CD y lo rompí, lo quebranté y luego lo tiré a la basura. Jamás volví a sentir la opresión. Estaba el anatema conmigo. No traigas a tu casa, Deuteronomio 7:26, ninguna cosa que sea abominable para Dios. Ese es un CD de música satánica, pero que yo lo tengo guardado en un lugar donde sé que no va a causar ningún problema. Pero lo andaba conmigo en mi viaje y lo andaba en el maletín de mano. ¿Cómo se rompen las maldiciones? Punto número 2. La siguiente lámina. Jesús vuelve en el poder del Espíritu Santo a Galilea y abriendo el libro de Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y el punto 3 y el punto 5 es cuando habla de liberación. A poner en libertad, ¿a quién? Al oprimido. Hay personas dentro del pueblo de Dios que aman con sinceridad a Dios, guardan los mandamientos de Dios, cumplen con sus responsabilidades cristianas. Sin embargo, puede que estén bajo un cautiverio de opresión. Andan siempre tristes. Están en el Señor, participaron de la adoración y la alabanza, pero se logra ver en el rostro de ellos un estado depresivo. No logran romper con la depresión. Los fármacos no logran romper la depresión. Porque hay un cautiverio, hay una línea de cautiverio. Y recuerden, las maldiciones y los cautiverios tienen un origen espiritual, no es mental. No es el medio ambiente solamente. Algunas cosas contribuyen. Hay estados depresivos, obviamente que hay muchos elementos que pueden contribuir. Una pérdida de empleo, una pérdida de un ser querido, contribuye. No necesariamente es un cautiverio, no necesariamente es una maldición. Por eso aclaro, de las 7 causas que hay que provocan y expone a una persona a un cautiverio o a una maldición, no necesariamente la persona puede y debe decir que está bajo una maldición. Es muy importante permitir que sea el Espíritu Santo quien dé un diagnóstico correcto. Las maldiciones tienen señales que nos indican y se manifiestan y nos hacen ver de que hay una maldición operando en la familia. Pero puede que no sea una maldición, por eso permita que el Espíritu Santo sea quien le indique si lo es o no lo es. Punto 5, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les tengo buena noticia, hoy se cumplirá esa escritura delante de ustedes también. Porque en este día va a haber liberación. En este día vamos a romper maldiciones. En este día vamos a romper cautiverios, ataduras, ligaduras en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Lo creen? Declárelo y proclámelo en el nombre de Jesús. No más divorcio en mi familia. No más madres solteras en mi familia. No más trágicos accidentes. No más muerte prematura. No más pérdidas de embarazo. Si lo vemos desde el punto de vista científico y médico, hay una explicación para las pérdidas. Pero cuando las pérdidas son repetitivas, recuerden, una marca de una maldición es que se pasa de generación en generación, pero en la medida que van pasando y se van heredando, se van intensificando también. Antes hubo una pérdida, ahí hubieron 3 pérdidas, hubieron 5 pérdidas. Consideremos la posibilidad de que hay un cautiverio, una línea ahí de maldición en esa familia. Puede ser de que el alcoholismo ha sido un patrón de conducta, desde el abuelo fue alcohólico, papá fue alcohólico, los tíos fueron alcohólicos, yo soy alcohólico ahora. Mis hijos, que ya son adolescentes, los estoy notando que se están inclinando mucho y tienen una tendencia al licor. Ojo con eso, es momento de romper con esa maldición. Y por eso Dios lo ha traído a usted a esta conferencia, para que usted identifique, para que usted conozca y para que usted determine y usted elija por voluntad propia la bendición y no la maldición, la vida y no la muerte. Y hoy se rompen en el nombre de Jesús muchas cadenas y muchas ataduras en el nombre de Jesús. Amén. Siguiente lámina. Aquí vamos a ver de que, y esto es importante aclararlo también, porque el ocultismo puede heredar o transmitir maldiciones. Y esto está muy de moda hoy en día. Y esto se ve en todas las esferas, en todos los niveles, en todas las clases sociales inclusive. A veces cuando pensamos de brujos y brujas pensamos que es la mujer fea, la que vive en Diriombo, en Monimbó, en Masaya, etc. Hoy se confunden con mujeres de negocio. Hoy se hospedan en los mejores hoteles también. Hoy está dentro de la farándula. En todas las esferas vamos a ver eso. Pero tenemos una promesa de parte de Dios. Número 23:23. Anótelo y resáltelo. No hay hechicero, no hay agorero, no hay adivino, no hay medio, no hay santero, no hay misa negra, no hay brujo, no hay magia, no hay adivinación que pueda contra el pueblo de Dios. Número 23:23. No le tenga temor, proclame la autoridad que usted tiene, porque más grande, más fuerte, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Satanás está vencido.
su derrota fue exhibida públicamente en la cruz. Si no lo sabía. Cuando Satanás decía y sus demonios, crucificamos al Mesías, vencimos al Hijo de Dios, no sabía que esa aparente victoria se estaba revirtiendo en su contra. Era lo contrario, era Jesús en la cruz que estaba exhibiendo públicamente su derrota, porque su sangre que derramó es la que quebranta y rompe todo pacto y toda maldición en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús se rompe toda maldición de la ley. No tolere más la maldición, no la acepte más en su casa. Cuando los médicos están buscando el historial clínico en uno, cuando uno llega con síntomas, ¿verdad? No llegue donde el médico diciéndole mi cáncer. Dígale al médico, hay unas manifestaciones en mi cuerpo que son así, así, así. Eso es muy distinto a decir mío, no se apropie de algo que no es suyo. ¿Es suyo? ¿Quién se lo envió? Cuando el médico menciona, ¿quién en tu familia padece de presión alta? Tu papá, veamos la línea paterna, tu papá, tu tío, tu abuelo padece presión alta. ¿Quién padece diabetes en tu familia? ¿Tu mamá, tu abuelita, tus tías? Están buscando el historial clínico, están tratando de buscar herencias genéticas que transmitan la enfermedad a generaciones. Si los médicos en su ciencia y en su conocimiento reconocen que hay enfermedades que se transmiten de una manera hereditaria, cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios para poder reconocer, para poder discernir y para poder identificar cuando una maldición de cautiverio está operando en una familia generacional. No convierta la maldición en un huésped de su casa. No se acostumbre a eso. Reviértala en el nombre de Jesús, cancélela y anúlela, que es lo que vamos a hacer al final de esta reunión. ¿Estamos de acuerdo? Este era un profeta que había sido contratado, si había logrado vender su honradez. Si usted no lo sabe, la palabra soborno se traduce en otra traducción de la Biblia como vender su honradez. Cuando usted le da 20 córdobas al policía para que no le ponga la infracción y no le retire la licencia porque usted ha transgredido la ley de tránsito y usted lo soborna, en la Biblia se llama vender la honradez, pero en su caso sería que usted está comprando la honradez de una persona. Y eso equivale a los ojos de Dios como prostitución. Porque aquí no está en juego un cuerpo que se está vendiendo o un cuerpo que usted está comprando. Usted está comprando una honradez de una autoridad. Deje de hacer el soborno porque es vender y comprar la honradez de una persona. Lo expone. Cuando usted quebranta los mandamientos de Dios, usted se expone. Hay personas que creen, como dice Proverbio, que es una varita mágica. Ese dinero me abre cualquier puerta, pero después vienen las consecuencias de la maldición que afecta e impacta negativamente su economía. Y usted dice, pero ¿cómo? Si yo ofrendo al Señor, si yo honro al Señor con mis diezmos, sí, por un lado, pero por otro estoy comprando la honradez de las personas y mi economía es impactada de igual manera como si no estuviera diezmando. Lo que yo hago, en Isaías 43:13, ¿quién lo estorbará? Nadie puede deshacer lo que yo hago. Balaam se dejó comprar su honradez. Fácilmente fue encantado con un obsequio que le presentaron. Fácilmente cedió a sus principios, cedió a sus valores, cedió y vendió su honradez. Y este hombre, Balac, era el que estaba interesado en maldecir a Israel y le dice, te voy a dar dádivas, pero maldíceme a Israel. Y cuando Balaam, que era el profeta, iba a maldecir a Israel, de pronto se detuvo y se dio cuenta que no podía maldecir a quien Dios ha bendecido. Si usted está bajo la bendición de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay sortílego, no hay adivino, no hay santero. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y no hay arma forjada contra usted que sea prosperada. No hay arma que el infierno diseñe en contra suya. No hay arma que el enemigo fabrique en su contra. Podrá maquinar, porque usted sabe que Balac no se quedó de brazo cruzado. Se lo llevó a otro escenario y se lo llevó a otro, pensando que tal vez podía cambiar de opinión. Dios, y si lo hacemos de aquel monte, y si lo hacemos de este lugar, y si lo hacemos con esto, ya probamos la oración del puro, no funcionó. Probemos los baños ahora, probemos la limpia, probemos los alfileres en la foto. Ningún arma forjada, ningún arma que el enemigo diseñe en contra suya prosperará. Ningún arma que el enemigo fabrique en contra de sus hijos para dañarlo, para destruirlo, para llevárselos en cautiverio, para maldición. Ningún arma prosperará.
porque esta es la herencia de los siervos de Dios. Amén. La siguiente lámina. No le tenga temor a Walter Mercado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La siguiente lámina. La siguiente. Hay varias maneras de hacerlos. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. La siguiente. Vamos a ir rápido. Si las maldiciones surten efecto a través del pecado, entonces un arrepentimiento sincero debe ser el punto de partida para romperlas. El primer punto que debemos de considerar para romper maldiciones es volvernos en arrepentimiento hacia Dios. Porque si la desobediencia fue la que lo provocó, si el pecado fue la que lo provocó, entonces el arrepentimiento va a ser la puerta que va a cerrar esas puertas abiertas y vamos a romperlas. La siguiente. Quiero que vayamos a Isaías antes de tocar ese tema y terminar. Vamos a leer 3 pasajes en Isaías. Isaías 28. Quiero que anote estos 3 versículos, son poderosísimos. Recuerde que la palabra de Dios es una espada de filo. Recuerde que Jeremías describe la palabra de Dios como un martillo que quebranta la piedra. No hay maldición que se resista al poder de la palabra de Dios. No hay maldición que se resista al poder de la palabra de Dios. Siga declarando la palabra de Dios sobre ese cautiverio, porque la palabra de Dios romperá toda maldición. ¿No es mi palabra como fuego que quema, dice Dios? También la palabra de Dios es como un fuego que devora, rompe, quema, deshace cualquier ligadura, cualquier yugo, lo deshace el poder de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Ame este libro, ámelo. Ande con usted. A veces andamos el montón de libros en la mano. Andamos el montón de libretas de apuntes en la mano, pero ni siquiera un Nuevo Testamento andamos en la mano. Acostúmbrese a andar una Biblia en el carro, una Biblia en la oficina, una Biblia en su casa, en todos lados. Ame esta palabra. Esta es la palabra que nos va a cambiar a nosotros. Y es la palabra de Dios la que va a cambiar Nicaragua. No es el mensaje de ningún hombre, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo lo que va a transformar nuestra nación. Si lo cree, diga amén. No sienta titubeo en decir eso. No me diga que usted cree en el mensaje de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17. Si usted tiene puesta la mirada y la confianza en un hombre, maldito, usted cae bajo cautiverio automáticamente. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y nosotros como pueblo de Dios proclamamos el señorío de Jesucristo en esta nación. No es Minguito y no es nadie. Es el señorío de Jesucristo en esta nación. Fue muy tímido uno que otro profeta que salió ahí. Isaías 28, verso 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. La palabra Seol es el infierno. Hay personas que por ignorancia, por las prácticas de la vida sin Cristo, que se caminó sin Dios en el mundo, cayeron bajo convenios con el Seol, con el infierno. Y hay otros que por alguna razón hicieron pactos con la muerte. Familias enteras donde no pasan los 40 años de edad, donde hay una muerte prematura que reina y gobierna en esa familia. Se van de alguna manera, se van por accidente o se van por muerte de enfermedades, pero no pasan de los 40 años. Ahí hay un pacto de muerte que necesita ser roto. Y la palabra dice que Dios anula todo pacto con la muerte. Cuando hay pérdidas en los embarazos, y hay una pérdida y una segunda pérdida, Dios dice que aquí será anulado, verso 18, será anulado vuestro pacto con la muerte. Cancélelo, rómpalo, anúlelo, renuncia a ese pacto con la muerte. Tal vez usted no lo hizo, tal vez fue heredado. Isaías capítulo 49. Y cuando hablamos de muerte, no solamente hablamos de muerte física. Puede ser que la economía es la que está muerta, en su casa, en su hogar, en su familia. Negocio que pone, negocio que quiebra. Empleo que consigue, empleo que lo despiden. Ahí hay muerte económica. Es un pacto con la muerte, pero es distinto, es económica. Hay que romper. Dios dice que será anulado todo pacto con la muerte. Y todo convenio con el infierno que haya sido hecho por usted o por sus antepasados, también se rompe, porque no será firme, dice Dios. Isaías 49, verso 24. Será quitado el botín del valiente. A veces este versículo tiene que ver con lo siguiente: nosotros como padres, con nuestros errores que hemos cometido, con nuestros pecados que hemos cometido como padres,
podemos correr el riesgo de que hemos heredado y estamos marcando el futuro y el destino de nuestros hijos con tragedia. No se le olvide lo que hablamos el domingo anterior, Ezequiel 18. Los padres son los que se comen las uvas agrias. Los padres se las comen, pero los hijos, los dientes de los hijos son los que heredan la dentera en sus dientes. Haciendo alusión de que muchos pecados que nosotros hemos cometido, si no nos arrepentimos, si no quebrantamos esa maldición, va a ser heredada por nuestros hijos. El papá es alcohólico, ya el hijo es alcohólico. La mamá se divorció, los hijos van por el camino del divorcio. Mamá fue soltera, mi hija va por el camino de ser una mujer soltera también, madre soltera. Hay que romper con eso. Aquí tenemos una palabra de esperanza para nosotros como padres, porque como padres creo que todos nos hemos equivocado. Aprendemos a ser padres de camino, ¿sí o no? No hay escuela para padres, no hay universidad para padres. Y cuando llegamos a ser buenos padres, ya los hijos se casaron. Estoy en el proceso, yo apenas estoy comenzando, ustedes van más adelante. Tiene 5 años mi hijo apenas. Y estoy aprendiendo a ser padre. Verso 24, para ir terminando. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová a usted y a mí. Ciertamente el cautivo, si nuestro hijo está bajo cautiverio, si es su cónyuge el que está bajo cautiverio, si es su padre o su familiar el que está bajo cautiverio, el cautivo será rescatado del valiente. Esa palabra es para usted y para mí. Declárelo en el nombre de Jesús. Su hijo va a ser rescatado del cautiverio, de las drogas, del alcoholismo, cualquiera que sea el cautiverio. Dios promete, así te dice Jehová. El cautivo será rescatado del valiente. El valiente es Satanás y el cautivo son nuestros hijos. Puede ser nuestra vida misma. Puede ser su salud, su cuerpo, que está bajo cautiverio, bajo quebranto de salud. Pero el cautivo será rescatado del valiente. La niña fue rescatada del valiente que la tenía aprisionada. Sigamos que hay más promesas todavía. Y el botín será arrebatado al tirano. Y su pleito yo lo defenderé. Y si le queda poco, y yo salvaré a tus hijos. La palabra salvación significa sanidad. La palabra salvación significa liberación. La palabra salvación significa también prosperidad y bendición de Dios económica. Dios salvará a tus hijos. Dios salvará a tu esposo. Dios salvará a tu esposa. Dios salvará a tus suegros. Y el último versículo. Ame este libro. Está lleno de buenas noticias. Ámelo. Disfrútelo. Dele prioridad a la palabra del Señor. Isaías 65. Tal vez el hermano me acompaña con el piano, por favor. Isaías 65. En el verso 23. Y llévese de postre este versículo que es una promesa y una profecía para nosotros como padres. No trabajarán en vano. Hay personas que dicen trabajo en vano. No veo el fruto. Dios dice, y no trabajaremos en vano. Ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Nunca vuelva a decirle a sus hijos, o nunca vuelva a pensar y creer lo que han dicho de sus hijos, que sus hijos son una maldición. Nunca vuelva a decir a sus hijos que sus hijos son la oveja negra de la familia. Jamás vuelva a repetir esa palabra. No permita, en el buen sentido de la palabra, quiero aclarar eso, no permita que nadie le hable de sus hijos más que Dios. Dios dice aquí que sus hijos no nacerán para maldición. No lo maldiga y no permita que nadie maldiga a sus hijos, porque sus hijos son linaje de la bendición de Jehová. Son linaje de los benditos de Jehová. Sus hijos son linaje de los benditos de Jehová. Si alguien le dijo a usted en la escuela o en el colegio, su hijo no sirve, su hijo es un idiota, su hijo no va a llegar a ningún lado, si eso lo dijeron, cancele esa palabra, reviértala en el nombre de Jesús y declare que sus hijos nacieron para ser benditos. Sus hijos nacieron para bendición, porque sus hijos son linaje bendito de Jehová y su descendencia también con ellos. Incluye sus nietos. Incluye su yerno también, aunque no sea el preferido, pero lo incluye, porque los yernos son hijos adoptivos también. Cuando su hija se casa, usted adopta un nuevo hijo.
Y su nuera también, a que no sea la preferida. Tal vez no fue ni Nicaragua, pero es su nuera. Y su descendencia con ellos. Quiero que cerremos los ojos. Usted ha sido traído por el Espíritu de Dios a esta conferencia. Porque Dios está interesado no solamente en darle vida. Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Dios quiere darle calidad de vida a usted. Calidad de vida. Y solamente Cristo nos la ofrece por medio del Evangelio. Quiero hacer un primer llamado en esta tarde. Quiero dirigirme a las personas que por primera vez vienen, por primera vez escuchan un mensaje que tiene que ver con maldiciones y cautiverio. Tal vez usted ha dicho: pastor, yo nunca había oído eso, pero ahora puedo entender que en mi familia ha habido una tendencia de suicidios. Ahora puedo entender que en mi familia ha habido una tendencia de homicidios. Dios te ha traído a ti en esta tarde porque Dios quiere que usted rompa esa maldición en su familia. No más madres solteras en la familia. No más divorcio en la familia. Si hubo en mi divorcio y en mis antepasados hubieron divorcio, mis hijos y mis hijas no heredarán la maldición del divorcio. Porque en Cristo Jesús se rompe. Quiero hacer un llamado a las personas que por primera vez escuchan este mensaje. La liberación permanente comienza con una relación con Jesucristo. Quiero invitarte a que levantes la mano en este momento. Voy a dar un minuto de tiempo a aquella persona que está determinada y decidida a no seguir más con ningún tipo de cautiverio en su familia. No más alcoholismo, no más drogas, no más rebeldía, no más hijos fuera del matrimonio. Ven aquí al frente, por favor. Ven aquí al frente. No podemos hacer nada por las generaciones pasadas, pero somos responsables de nuestra generación y de la generación de nuestros hijos también. Ven aquí al frente, por favor. Un minuto de tiempo doy. Un minuto. La verdadera liberación comienza con una relación con Jesucristo. Te invito a que pases aquí al frente y le damos un aplauso de ánimo a estas dos personas. Ven por favor, te invito a que vengas aquí al frente. No consientas más la maldición. Hay maldiciones de soltería, si no lo sabían. Hay maldiciones de abandono. Ha sido abandonado por todo el mundo. No más abandono. Usted fue abandonada, sus padres fueron abandonados, su madre fue abandonada, sus abuelos fueron abandonados, pero sus hijos no van a heredar esa maldición de abandono. Ven aquí al frente, por favor. Ven aquí al frente. Ven, un minuto. Tengo un minuto de tiempo, nada más. La verdadera liberación comienza con una relación con Jesucristo. Ven aquí al frente. No toleres, no consientas. Ya no sea un huésped más el cautiverio. Ya no más. Ya no más. Ven aquí al frente. Ven aquí al frente. ¿Ha habido alguna tendencia de suicidios? ¿Crees que no hay esperanza? Cristo es la solución. Ven aquí al frente. No tomes pastillas para atentar contra tu vida. Ven aquí al frente. Deja esa arma. Deja de estarla considerando. Deja esa arma, por favor. Tú que me ves en televisión, deja esa arma en el nombre de Jesús. Deja de considerar el arma. En Cristo Jesús se rompe toda maldición. La verdadera liberación comienza con una relación con Jesucristo. Hay esperanza para ti, hay esperanza de vida para ti. Ven al frente. Repitan conmigo esta oración, por favor. Aquí, dése prisa, por favor, vamos a empezar esta oración. No más droga en las familias. Hasta aquí no más droga. No más drogas, no más pornografía. En la familia todos han sido adictos a la pornografía, no más pornografía en la familia. No más depravación sexual en la familia. No más violadores en la familia. No más abusadores de niños en la familia. No más relaciones sexuales que tienen que ver con animales. No más pedofilia. No más. Se va a romper esa maldición en el nombre de Jesús. Repitan conmigo esta palabra, esta oración. Padre Celestial, en esta tarde, en voz alta, en esta tarde, yo vengo reconociendo mi necesidad espiritual. Vengo reconociendo que he pecado contra ti, pero en esta tarde yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Pido que tu sangre me limpie, me lave y me purifique de todo pecado en el nombre de Jesús. Yo te abro mi corazón, yo te recibo y yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso a ellos, por favor.
Un minuto, regáleme, diríjanse hacia aquí, a la pastora que está aquí a este lado, por favor, síganla. Vamos a tomar sus nombres, sus teléfonos, sus direcciones, porque son tan importantes para nosotros que queremos saber dónde viven y cómo ponernos en contacto con usted. Pasen por aquí, por favor, mientras cantamos. La unción está aquí y rompe todo yugo. Pasen por aquí. Dios de mi salvación, Dios de mi perdón, Dios eterno y fiel, Dios de liberación, Dios de mi redención, Dios eterno y fiel. A ti adoraré, a ti adoraré, Dios de justicia, Dios de sanidad, Dios eterno y fiel, Dios de compasión, Dios de mi protección, Dios eterno y fiel. Diga conmigo, a ti adoraré, a ti adoraré. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? A ti adoraré. Adoraré, a ti adoraré. Dios de justicia, Dios de sanidad, Dios eterno y fiel, Dios de compasión, Dios de mi protección, Dios eterno y fiel. A ti adoraré, a ti adoraré, a ti adoraré.
manos al cielo y llene este lugar de alabanza con su voz. Súbale a su voz. Adórale. Aleluya. 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 Dele gloria, dele honra, dele gloria. Alábele con su voz, alábele con sus manos, alábele con su gloria.